Ante todo, compañeros, doctor, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema que es enfermedad biliar, páncreas y antiespasmódicas. Bueno, como tal, una breve introducción es que las enfermedades pancreáticas y también biliares van a estar arraigadas en los trastornos gastrointestinales. ¿Esto por qué? Porque anatómicamente, fisiológicamente y patológicamente van a cumplir distintas funciones como la motilidad gástrica, secretar enzimas y también secretar la bilis. Ahora, la farmacología del sistema digestivo incluye fármacos utilizados para tratar enfermedades pancreáticas, biliares y trastornos de la motilidad gastrointestinal. Entre ellos se encuentran las enzimas pancreáticas, los ácidos biliares, terapéuticos y los antiespasmódicos, que actúan mediante diferentes mecanismos para mejorar la digestión, regular la secreción biliar y disminuir los espasmos del músculo liso intestinal. Ahora, como tal, primero hablaremos de las enzimas digestivas. Si bien se necesitan muchas enzimas, las principales que vamos a mencionar son tres, que va a ser la amilasa, la proteasa y la lipasa. Bueno, estas se van a encontrar en el páncreas, la cual se va a liberar en el sistema digestivo, y también las vamos a encontrar en la cavidad bucal, como amilasa y lipasa salival. Ahora, la amilasa, se van a destruir o se van a separar los enlaces, por lo cual se van a liberar estas enzimas. Los almidones, los polisacáridos y los carbohidratos complejos se van a convertir en azúcares simples. La proteasa es otra enzima que se encarga de degradar proteínas y polipéptidos de animales y también plantas, que se van a convertir en disacáridos. Ahora, la lipasa, que es la tercera enzima importante, también hidroliza los triglicéridos en ácidos grasos y también en monoglicéridos. Ahora, estas enzimas liberadas en el intestino permiten que se mejore la digestión y la absorción de nutrientes, reduciendo síntomas como la diarrea, la pérdida de peso y la distensión abdominal. Ahora, ¿en qué enfermedades se utilizan estas enzimas? Van a ser en la pancreatitis crónica, en la fibrosis quística, en la resección del páncreas y también en la insuficiencia pancreática exótica. En la cavidad bucal se van a balancear estas enzimas, entonces va a disminuir la mala absorción de las proteínas, de las grasas y las proteínas. Carbohidratos. Ahora, los fármacos que vamos a utilizar, primero va a ser la pancrealipasa, que en las presentaciones tenemos las cápsulas o microgránulos con recubrimiento entérico como estas. La dosis habitual que se va a dar a los pacientes va a ser de 25.000 a 40.000 unidades de lipasa con cada comida principal. ¿Para qué? Para que la comida se degrade. También tenemos de 10.000 a 25.000 unidades con snacks. La dosis máxima va a ser menor o igual a 10.000 unidades de lipasa por kilogramo por día, y también se administra durante o inmediatamente la ingesta de alimentos. ¿Sí? Ahora, el otro fármaco es la pancreatina. Acá está la presentación, se presenta en comprimidos, en cápsulas y también en gránulos. La dosis habitual va a ser de 1 a 2 comprimidos por cada comida y puede aumentarse según la severidad de la insuficiencia pancreática. Continuando con el ácido ursodeoxycólico, este es un ácido biliar hidrofílico que se utiliza para enfermedades hepáticas y biliares. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que este es diverso, pero se encarga de la disminución de la toxicidad de los ácidos biliares, esto seleccionando los ácidos biliares hidrofóbicos más tóxicos. También se encarga de aumentar el flujo biliar, o también conocido como efecto colerético, esto a favor de la eliminación de la bilis. Se encarga de la disolución de los cálculos biliares con colesterol a través de la disminución de la saturación de colesterol en la bilis. Tiene un mecanismo protector para los hepatocitos y los colangiocitos,
ante daños por ácidos biliares tóxicos. Aparte de eso, tiene un sistema inmunomodulador leve para enfermedades colestásicas. Dentro de su absorción tenemos que esta se va a dar en el intestino delgado, exclusivamente en el ilio y el yeyuno. Tiene una biodisponibilidad del 60 al 80%. Ahora, la absorción mejora cuando se administra con alimentos. Su distribución, esa se va a unir a enzimas plasmáticas en un 96 a un 99%. Se va a concentrar en el hígado, vía biliar y vesícula biliar. Luego va a ingresar a la circulación enterohepática junto a otros ácidos biliares. El metabolismo se va a dar en el hígado. Este se va a conjugar con la glicina y la taurina para formar sales biliares. Asimismo, parte de este medicamento va a sufrir alguna transformación gracias a las bacterias intestinales. Y la excreción se va a dar a través de la bilis en las heces y cierto porcentaje en la orina. Ahora, cabe resaltar que al ingresar a la circulación enterohepática, este va a prolongar su estadía. Ahora, las dosis terapéuticas, estas se van a administrar, depende de lo que vamos a tratar. Por ejemplo, en la disolución de los cálculos biliares de colesterol, se va a administrar de 8 a 10 miligramos en 2 a 3 dosis en un tratamiento que puede durar de entre 6 a 24 meses. Ahora, para la colangitis biliar primaria, se va a administrar de 13 a 15 miligramos dividido en 2 a 4 dosis en un tratamiento que puede ser crónico o de por vida. Para la colestasis intrahepática del embarazo, se administra de 10 a 15 miligramos en 2 a 3 dosis. Y para la prevención de cálculos biliares en pérdida rápida de peso, se administra aproximadamente 300 miligramos 2 veces al día. Ahora, las indicaciones para este medicamento es para la disolución de los cálculos biliares de colesterol, para el tratamiento de la colangitis biliar primaria, para la colestasis intrahepática del embarazo y la colestasis hepática crónica. Las contraindicaciones son para la hipersensibilidad al fármaco, la obstrucción completa de la vía biliar, la presencia de cálculos calcificados o hiperpigmentados. También a este se le suma el tratamiento para la colecistitis y la colangitis aguda. Continuando con el ácido abeticólico, este es un derivado semisintético de los ácidos biliares. Se utiliza para enfermedades colestásicas del hígado. Su mecanismo de acción, estas van a actuar con los receptores X, receptores FRX, que van a inhibir la síntesis de los ácidos biliares. También van a mejorar la eliminación hepática. Su absorción se va a dar a través de la vía oral. Esta va a llegar al intestino delgado y su biodisponibilidad es el 60 al 70%. Ahora, la absorción va a mejorar cuando se administre con alimentos. La distribución, esta se va a unir a enzimas plasmáticas en un 99%. Se va a concentrar en el hígado y el sistema biliar. Luego va a ingresar a la circulación enterohepática. El metabolismo se va a dar en el hígado. Este también se va a conjugar con la glicina y la taurina, así como los ácidos biliares naturales. El fármaco puede sufrir alguna alteración, esto gracias a las bacterias intestinales. Y la excreción se va a dar a través de la bilis en heces y cierto porcentaje en orina. Ahora, las dosis terapéuticas tenemos para la colangitis biliar primaria. En esta se va a administrar 5 miligramos vía oral una vez al día. Si la respuesta es insuficiente, después de 3 meses, se debe aumentar la dosis a 10 miligramos una vez al día. Las indicaciones. Este medicamento se da exclusivamente para pacientes que tienen una respuesta insuficiente o quienes no toleran al ácido ursodeoxycólico. Ahora, las contraindicaciones. Tenemos la hipersensibilidad al fármaco, una vía biliar completamente obstruida y también a la cirrosis o insuficiencia hepática. Bueno, continuando con lo que son los antiespasmódicos y anticolinérgicos, recordemos que los antiespasmódicos va a ser un grupo de fármacos que va a llegar a tener una categoría amplia. Entre estas vamos a hablar de los anticolinérgicos. Esta va a inhibir lo que son los receptores muscarínicos. Ahora, expliquemos esto. Los antiespasmódicos anticolinérgicos van a estar simplemente en el síndrome del intestino irritativo. Estas van a llegar a ser antagonistas inespecíficos en los receptores muscarínicos. Haciendo un repaso a lo que son los receptores muscarínicos, recordemos que estos van a ser receptores en el sistema parasimpático, que estos van a actuar conjuntamente
directamente de respuesta al neurotransmisor acetilcolina. Ahora, para atender en breve, los receptores muscarínicos van a ser del 1 al 5. Los que nos va a importar a nosotros son del M1, M2 y M3. Por ende, recordando que la acetilcolina al unirse con los receptores muscarínicos va a ser un aumento de las contracciones o contracción del músculo liso. Recordemos que el músculo liso va a estar en el intestino, bronquios y vejiga. Va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, va a haber espasmos gastrointestinales aumentados y entre estas secreciones glandulares, hablamos de la saliva y jugos gástricos. El receptor muscarínico 1, esta se va a encontrar lo cual es en el sistema nervioso central y en las células gástricas. Estas van a ser secreciones gástricas. El receptor muscarínico número 2, esta se va a encontrar en el corazón, por ende esta va a llegar a funcionar disminuyendo la frecuencia cardíaca. En el receptor muscarínico 3 se va a encontrar en las glándulas, en el músculo liso y en los ojos. Ahora, teniendo una breve explicación de esta, los antiespasmódicos anticolinérgicos se van a dividir en dos grupos, las aminas terciarias y los compuestos cuaternarios de amonio. Ahora, las aminas terciarias se van a subdividir en dos, lo cual es en los fármacos ciclomina y iosamina. Estas van a llegar a pasar la barrera encefálica. El segundo grupo va a ser el glicopirolato y metocopolamina, la cual esta va a tener una baja cantidad o no va a llegar a pasar la barrera hematoencefálica. Ahora, recordando, el anticolinérgico va a bloquear estas funciones que va a tener. Por ejemplo, esta va a llegar a disminuir los espasmos gastrointestinales, va a llegar a disminuir el dolor abdominal y como tal sabemos que estos fármacos lo tenemos que consumir cuando llega a aparecer el dolor o incluso antes de las comidas. Esta nos va a llegar a prevenir dolor abdominal e incluso el ir rápidamente a hacer las deposiciones. Siguiente. Bueno, empecemos ya con la diciclomina. Esta va a ser por una absorción vía oral gastrointestinal. Su distribución va a ser en los tejidos, ya recordamos que va a llegar a pasar la barrera hematoencefálica en cierta cantidad. Su metabolismo va a ser netamente hepático y su excreción renal. Esta va a llegar a tener presentaciones de cápsulas de 10 a 20 miligramos. Su dosis en adultos vamos a tener de un inicio de 20 miligramos cada 6 horas. Si en esta encontramos complicaciones, vamos a llegar a aumentarle hasta 40 miligramos de cada 6 a 7 horas. Indicaciones. Esta va a ser en el síndrome irritativo del intestino, dolor abdominal tipo cólico o incluso obstrucción intestinal. Contraindicaciones. Vamos a tener el glaucoma de ángulo cerrado, la miastenia gravis, la cual es la debilidad, y la obstrucción intestinal y también la hipersensibilidad del fármaco. Ahora explicaremos cómo va a funcionar esto. Sus efectos adversos, no solamente de este fármaco, sino de los 4 fármacos, va a ser esta. Va a ser celostomía. Esta va a ser boca seca. Recordemos que la acetilcolina va a tener receptores muscarínicos a través de la glándula salival en el muscarínico M3. Esta va a bloquear esta, entonces como ya no va a haber un aumento de la saliva, va a disminuir su esta y por eso vamos a tener boca seca. Visión borrosa. Continuando con esta, recordemos también que la acetilcolina al actuar en un muscarínico va a actuar sobre el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Este va a hacer que se bloqueen los receptores de la visión y como tal no se va a poder dilatar, por ende vamos a tener migraña. Mareos, recordemos que esto va a llegar a pasar la barrera hematoencefálica. Taquicardia, en el receptor muscarínico M2 vamos a tener receptores del corazón, por ende, como va a haber una disminución, como los actos normales de la acetilcolina es aumentar disminuir la frecuencia cardíaca, al inhibir esta va a haber una elevación, por ende vamos a tener taquicardia. Estreñimiento. Como tenemos que la acetilcolina va a llegar a aumentar la motilidad gastrointestinal, al inhibir esta va a haber una disminución de esta y nos va a dar lo que es el estreñimiento, menor peristaltismo y menores movimientos intestinales. Siguiendo con el siguiente fármaco es la iosamina. Su absorción también va a ser vía oral, gastrointestinal. Su distribución va a ser netamente distributiva y también va a llegar a pasar la barrera hematoencefálica. Su metabolismo es hepático, su excreción es renal a través de la orina.
Sus tabletas de representación de esta va a ser de 0.125 miligramos. En dosis de fármacos de adultos vamos a tener de 0.125 a 0.25 miligramos por 4 horas según sea la necesidad. Ahora, sus indicaciones también va a ser en el síndrome, espasmos gastrointestinales o incluso dolor tipo cólico. Las contraindicaciones de esta es la glaucoma de ángulo cerrado, que ya fue explicado porque tenemos visión borrosa, la hipersensibilidad al fármaco, la hipertrofia prostática, recordemos que también vamos a tener receptores de músculo liso, en esta influye la vejiga y la obstrucción abdominal. Siguiente. Con el tercer fármaco, en la cual esta no va a llegar a atravesar la barrera hematoencefálica, tenemos el glicopirrolato. Esta va a ser también la absorción menos oral, pero sí se va a llegar a disolver a nivel gastrointestinal. Su distribución es de tejido periférico, pero va a tener una menor penetración al sistema nervioso. Su metabolismo es hepático, su expresión es renal. En esto vamos a encontrar tabletas de 1 miligramo hasta 2 miligramos. Sus dosis en adultos que tenemos que recomendar es de 1 a 2 miligramos por 2 o 3 veces al día. Máximo podemos llegar hasta los 8 miligramos por día. Sus indicaciones: el síndrome, los espasmos gastrointestinales y la hipersecreción gastrointestinal. Las contraindicaciones que tenemos de este fármaco también es el glaucoma de ángulo cerrado, la hipersensibilidad del fármaco y el estreñimiento. Como último fármaco va a ser la metescopolamina. Esta absorción también va a ser vía oral, gastrointestinal. Su distribución también va a ser en tejidos periféricos. Como tal sabemos, esta no va a llegar a penetrar la barrera hematoencefálica. Su metabolismo va a ser hepático y su excreción va a ser renal a través de la orina. En esta encontramos tabletas de 2.5 miligramos hasta 5 miligramos. La dosis que vamos a recomendar nosotros es de 2.5 miligramos antes de las comidas y 2.5 a 5 miligramos antes de dormir. Sus indicaciones de estas va a ser el síndrome, espasmos musculares y dolor abdominal tipo cólico. Las contraindicaciones de esta va a ser el glaucoma de ángulo cerrado, la hipersensibilidad al fármaco y la miastenia gravis. Muy bien, continuamos con los antiespasmódicos antagonistas de calcio, los cuales, eso como su propio nombre lo dice, disminuyen los espasmos necesariamente del músculo liso que es a nivel gastrointestinal. Esto prácticamente va a bloquear, como bien se menciona, prácticamente los iones de calcio que están en los músculos, ¿no? Siguiente. Bien, los antiespasmódicos antagonistas de calcio, bloqueadores de calcio, va a constituirse de 4 fármacos. El primero es la alberina. Dentro de su mecanismo de acción está la inhibición de la entrada de calcio dentro de los músculos lisos, del músculo liso a nivel gastrointestinal. Ahora, en su vía de administración va a ser vía oral, como también la presentación va a ser en forma de cápsulas, y en la concentración va a ser unos 60 miligramos a 120 miligramos. Ahora, en la dosis se va a administrar aproximadamente de 60 a 120 miligramos cada 8 a 12 horas. Esto puede ser variable. Muy bien. Ahora, en la farmacocinética vamos a ver que la absorción va a ser en forma de citrato de alberina. En cuanto a la distribución, este se va a distribuir en forma de un metabolito activo, que es el 4-hidroxialberina. Ahora, en cuanto al metabolismo, va a ser a nivel hepático, a nivel de su excreción, va a ser a nivel renal. Esto prácticamente va a ser en forma de metabolitos conjugados. Este fármaco está indicado para pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable, los espasmos gastrointestinales funcionales, como también un dolor abdominal de origen espasmódico. Ahora, en contraindicaciones vamos a tener la hipersensibilidad al fármaco, el mutilio paralítico, como también una obstrucción intestinal. Y dentro de los efectos adversos tenemos náuseas, mareos, cefalea y reacciones alérgicas. Y esto puede ser raras veces, ¿no? Como segundo fármaco tenemos a lo que vendría a ser el otironio, que también se le conoce como el bromuro de otironio. Dentro de su mecanismo de acción también va a bloquear lo que es el cáncer dentro del músculo, el cáncer del músculo liso a nivel gastrointestinal, pero esto, a diferencia del anterior, que también va a modular los reflejos viscerales, como también va a reducir la hipersensibilidad. Ahora, dentro de esto, la vía de administración también va a ser vía oral, su presentación va a ser en forma de cápsula y la concentración va a ser en 40 miligramos. Dentro de la dosis vamos a administrar 40 miligramos cada 8 horas. Esto prácticamente que antes de las comidas es del otironio. Siguiente.
En tanto a la farmacocinética, vamos a ver que prácticamente la absorción va a ser baja debido a la naturaleza, ya que este va a tener un amonio cuaternario. Ahora, dentro de la distribución, prácticamente este va a actuar directamente en la pared intestinal, especialmente en el colon. Igualmente va a tener un metabolismo a nivel hepático, como también se va a eliminar por vía fecal. Ahora, dentro de las indicaciones, al igual que el anterior, también se administra para pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, a pacientes que tienen espasmos intestinales, dolor abdominal funcional. Y dentro de las contraindicaciones es la hipersensibilidad a nuestro fármaco, como también una obstrucción intestinal. Ahora, dentro de los efectos adversos, vamos a ver boca seca, náuseas, cefalea, como también lo que son las reacciones alérgicas. Siguiente. Muy bien. El pinavelio, como también bromuro del pinavelio, dentro de su mecanismo de acción también es que prácticamente lo particular de este fármaco es que va a bloquear los canales de calcio tipo L del músculo liso. Ahora, prácticamente esta va a reducir la contracción intestinal, por ende también los espasmos. Este se va a administrar por vía oral, la presentación es de forma de tabletas, una concentración de 50 a 100 miligramos por hora. Y la dosis va a ser 50 miligramos cada 8 horas, o también se puede administrar 100 miligramos cada 12 horas. Dentro de la farmacocinética está tanto la absorción, que prácticamente este fármaco se va a absorber de forma rápida, y dentro de la distribución, este se va a unir a proteínas plasmáticas. En tanto el metabolismo va a ser a nivel hepático, como también este se va a eliminar por vía biliar, como también por vía fecal. Dentro de las indicaciones, también como el anterior, se administra para pacientes con síndrome de intestino irritable, trastornos gastrointestinales, como también trastornos funcionales del colon. Ahora, en contraindicaciones, vamos a tener que está dado para lo mismo, ¿no? La hipersensibilidad al fármaco, los trastornos graves de la motilidad intestinal, como también una obstrucción intestinal. Dentro de los efectos adversos también están las náuseas, las dispepsias, cefaleas, como también las reacciones alérgicas. Y por último tenemos el fármaco siguiente, lo que vendría a ser prácticamente la timerutina. Dentro de su mecanismo de acción también es un modulador y también va a actuar lo que es directamente en el calcio de los músculos lisos. Prácticamente este va a regular la liberación de neurotransmisores. Esto se va a administrar por vía oral, la presentación es en forma de tabletas, como también una suspensión oral. La concentración va a ser de 100 miligramos a 200 miligramos y la dosis va a ser de 100 miligramos a 200 miligramos cada 8 horas. Siguiente. Dentro de su farmacocinética, este también va a tener una absorción rápida. Este se va a distribuir directamente en los tejidos gastrointestinales y va a tener, prácticamente se va a metabolizar por vía hepática, pero es en forma de desmetiltriptanobutina. Y también se va a eliminar por vía renal. Dentro de las indicaciones tenemos también el síndrome de intestino irritable, los trastornos funcionales gastrointestinales, el dolor abdominal asociado a las alteraciones de la motilidad. Y dentro de las contraindicaciones también está la hipersensibilidad a este fármaco, como también en pacientes embarazadas. Dentro de los efectos adversos están las somnolencias, cefaleas, náuseas, boca seca y como también reacciones alérgicas. Ahora vamos a hablar sobre los antiespasmódicos relajantes del músculo. En este grupo van a entrar varios fármacos que han hablado mis compañeros anteriormente y vamos a clasificarlos en los antiespasmódicos miotrópicos y los antiespasmódicos neurotrópicos. Ahora, estos van a actuar directamente sobre la fibra muscular y sobre el nervio autónomo. Ahora, su mecanismo de acción es la inhibición de la fosfodieletasa, que vamos a hablar más adelante cómo va a actuar sobre la enzima AMP cíclico, la reducción del calcio intracelular, el bloqueo de canales de sodio y la inhibición de canales de calcio. Ahora, los ejemplos, tenemos la meverina, la trotaverina, la papaverina y la alverina. La alverina ya lo habló mi compañera, nos vamos a enfocar en los otros medicamentos. Ahora, para eso tenemos que saber cómo es que funciona la contracción del músculo liso y la relajación del músculo liso. En el fluido extracelular, el calcio va a ingresar dentro de las células. Para que haya una contracción del músculo liso se necesita bastante calcio. Entonces podemos ver acá el retículo sarcoplasmático que va a dar calcio y en cambio, a diferencia de la relajación del músculo liso, el retículo sarcoplasmático va a llevarse el calcio. Ahora, al ingreso del calcio vamos a necesitar de la clormodulina para que se pueda activar esta enzima que está inactiva.
Gracias al calcio, la calmodulina va a activar a esta enzima que se encuentra inactiva para volverse activa. Y también este proceso va a necesitar del ATP, que al final se va a convertir en una de adenosindifosfato. Ahora, esta enzima va a activar a lo que es la miosina gracias a la ATPasa. Y ahora la miosina activa va a activar a la actina para que haya el movimiento de contracción y en este caso la tensión muscular incrementada. Ahora, ¿qué va a pasar en la relajación del músculo? Pues lo que queremos es sacar el calcio de la célula. El retículo sarcoplasmático ya no va a dar el calcio y se va a eliminar el calcio de la célula. Podemos ver que se va a eliminar a través de la bomba a calcio ATPasa para poder sacar el calcio, a través de la bomba sodio-calcio para eliminar también así el calcio. Entonces, si no va a haber calcio en la célula, la calmodulina ya no se va a activar. Entonces, al no activarse, esta enzima que estaba inactiva se va a quedar inactiva. Igualmente, se va a utilizar la ATPasa para poder eliminar el calcio de la célula. Y en este caso, bueno, la miosina que está inactiva va a quedar inactiva y también la actina ya se va a anular prácticamente el proceso de contracción. También aquí tenemos que recalcar de que actúa el AMP cíclico. Ahora vamos a hablar de la meverina. La meverina es un relajante miotrópico que inhibe los canales de sodio. Recordemos que el potencial de acción se da gracias al sodio y si no hay sodio no se va a dar este potencial de acción. Reduce la entrada de calcio, no se va a activar la calmodulina y disminuye la hipercontractibilidad intestinal. Ahora, ¿para qué patologías está indicado? Para el síndrome de intestino irritable, para los espasmos gastrointestinales y para el dolor abdominal funcional. Ahora, recordemos que se utiliza para esto porque tiene una liberación prolongada y al tener una liberación prolongada se tiene que dar con 20 a 30 minutos de anticipación, como lo dice la farmacocinética. Su absorción va a ser oral, su metabolismo hepático, su eliminación renal, tiene muy baja biodisponibilidad debido a que este va a actuar en el intestino y se va a absorber en el intestino. Ahora, la dosis en adultos es de 135 miligramos cada 8 horas o 200 miligramos cada 12 horas. Y como lo vuelvo a recalcar, se tiene que administrar 20 minutos antes de las comidas porque tiene liberación prolongada. Ahora, como efectos adversos o esperados tenemos las náuseas, cefalea, mareos, reacciones alérgicas cutáneas y en contraindicaciones en pacientes que no podemos ver son pacientes que tienen hipersensibilidad al fármaco y obstrucción intestinal. Ahora hablemos de otro medicamento que es la trotaverina. Y acá les estoy hablando de justamente del AMP cíclico, que es una enzima que va a ayudar a lo que es la intervención de la ATPasa en del calcio y la calmodulina. Bueno, la trotaverina es un inhibidor de fosfodieletasa tipo 4. Si no existe esta enzima, tampoco se va a poder activar el AMP cíclico y por ende no va a haber el proceso de contracción en el músculo liso. Ahora, el aumento de AMP cíclico intracelular y la relajación del músculo liso. La dosis es de 40 a 80 miligramos de 2 a 3 veces al día. Sus indicaciones es en cólico renal, cólico biliar, espasmos gastrointestinales, dismenorrea y efectos adversos en la hipotensión, los mareos, las náuseas y la sudoración excesiva. Bueno, este medicamento ya lo tocó mi compañera, pero solamente para dar unos plus extras porque también pertenece a otra familia. El mecanismo de acción es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos. ¿Qué quiere decir? Que este va a tratar de abarcar todos los receptores muscarínicos que se puedan. Como sabemos, la acetilcolina tiene que actuar y si la acetilcolina está yendo a actuar y si alguien más ocupa ese lugar, ya no va a poder la acetilcolina poder efectuar lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué produce? Relajación del músculo liso gastrointestinal, reducción de secreciones digestivas y su disminución de espasmos viscerales. Y todo lo demás es lo que ya dijo mi compañera en la anterior diapositiva.
antiespasmódicos moduladores en los receptores opioides. Estos son fármacos que van a actuar sobre los receptores opioides mu, kappa y delta. Estos usualmente hacen su efecto disminuyendo la motilidad intestinal, disminuyendo y aumentan el tiempo. Sus efectos principales son disminuir la motilidad intestinal, reducir el espasmo del músculo liso y aumentar el tiempo de tránsito intestinal. Se utiliza para diarrea crónica, diarrea aguda y algunos trastornos funcionales intestinales. Como primer medicamento tenemos la loperamida. La loperamida es un agonista de los receptores opioides. Este inhibe el receptor opioide mu, lo que hace que se inhiba la secreción de acetilcolina con las prostaglandinas, por lo cual disminuye la motilidad intestinal en el plexo meantérico y asimismo aumenta el tiempo del tránsito intestinal. También aumenta mayor absorción de agua y electrolitos y disminuye el espasmo del músculo liso intestinal. La dosis que la loperamida se va a utilizar es 4 miligramos por día como dosis inicial, y después va a continuarse con 2 miligramos por día. Cada cuánto se toma, cada cuántos días, después de que el paciente presenta diarrea aguda. Entonces, primero inicia con 4, luego con 2, pero máximo al día puede tomar 16 miligramos. Ahora, ¿cómo es en niños? En niños puede ajustarse dosis peso cuando es mayor a 6 años, pero no se puede dar cuando es menor a 2 años porque puede haber contraindicaciones como hilo paralítico y depresión respiratoria. Ahora, en caso de las mujeres embarazadas con la loperamida, está en categoría C, lo que significa que puede ajustarse cuando el medicamento es más beneficioso que el riesgo que va a presentar al neonato. Otras indicaciones que va a tener es la hipermotilidad intestinal, también la diarrea funcional acompañada con cólicos intestinales, diarrea del viajero sin signos de infección invasiva. Ahora, sobre su absorción, distribución y metabolismo, siguiente, les voy a explicar junto a la defenoxilato combinado con atropina. Ok, el mecanismo de acción de este medicamento es que también va a inhibir los receptores opioides mu, lo que va a hacer que se aumente la motilidad intestinal. La dosis que este medicamento va a tener es 5 miligramos por día y 4 veces, se le da 4 veces al día. Máximo puede tomar 20 miligramos por día. Ahora, en los niños mayores a 6 años se le ajusta dosis peso, pero no se les da en los niños menores de 2 años por las mismas indicaciones anteriormente mencionadas. Igual en las mujeres embarazadas está en categoría C, que significa que cuando el beneficio es mayor que el riesgo, pues se les indica. Ahora, este también puede estar indicado para espasmo intestinal asociado a diarrea aguda inespecífica, hipermotilidad intestinal con dolor abdominal de tipo cólico, diarrea crónica con aumento de peristaltis intestinal, trastornos funcionales intestinales con espasmos del músculo liso, ya que recordemos que relaja a los espasmos, y diarrea asociada a enfermedades inflamatorias. Ahora, lo que quería explicarles era sobre la absorción, la distribución, el metabolismo entre la loperamida y este medicamento. ¿Cuál es la diferencia? Ya que los dos son antidiarreicos y también ayudan a los espasmos musculares listos en el tema intestinal. En tema de absorción, los dos tienen una absorción oral, pero la loperamida, su primer efecto lo hace hepático. Continuando con la distribución de este medicamento, la distribución es el 95% en la loperamida, que no atraviesa la barrera hematoencefálica, mientras que este medicamento puede llegar a atravesar la barrera hematoencefálica porque tiene más efecto central. El metabolismo es en el hígado para la loperamida, el metabolismo es hepático en la loperamida, mientras para este medicamento es en el hígado. La vida media es de 9 a 14 horas en el anterior medicamento, mientras que en este medicamento es de 3 a 6 horas, por eso se le indica 4 veces al día. Y la excreción de la loperamida es vía biliar y fecal, mientras que este es fecal y cierta porción renal. Y los inicios de acción, el anterior medicamento inicia su acción 1 a 2 horas, de 3 a 4 horas, mientras que este su inicio de acción es más rápido, con 1 a 2 horas.
Y el último medicamento es las contraindicaciones de ambos. La loperamida con el siguiente medicamento, sus contraindicaciones son para colitis pseudomembranosa asociada a antibióticos, también para colitis ulcerosa aguda grave, diarrea infecciosa invasiva con fiebre alta o disentería. No se da en niños menores de 2 años en ambos, y equilibrio paralítico o distensión abdominal marcada. En el difenoxilato, diarrea asociada por bacterias como es la Shigella, Salmonella, colitis pseudomembranosa por antibióticos, obstrucción intestinal, y no se da en niños menores de 2 años, glaucoma o hipertrofia prostática significativa. Ahora, sobre los efectos secundarios de ambos medicamentos. En la loperamida va a haber dolor abdominal, puede haber distensión abdominal, puede haber malestar general, pero en el difenoxilato también hay distensión abdominal, dolor abdominal, pero la diferencia es que este nos puede llegar, los dos van a ver vómitos y náuseas, pero este como puede atravesar la barrera hematoencefálica, entonces nos puede dar dolores de cabeza, como cefaleas y también como temblores. Entonces esa sería la diferencia en cuanto atraviesa o no la barrera hematoencefálica. Y por último, el último medicamento es la elixadolina. Este, a diferencia de los anteriores, es un agonista de los receptores opioides mu y kappa, y mientras que es un antagonista de los receptores opioides delta. Esta combinación va a hacer que disminuya la motilidad intestinal y disminuya la hipersensibilidad intestinal. Usualmente este medicamento se utiliza para el síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea, pero otras patologías también pueden utilizarse. Este no produce efectos centrales importantes a diferencia de los otros, y la dosis es 100 miligramos